Hola, ¿cómo estáis? Espero que bien. En el día de hoy vamos a elaborar un bizcocho de yogur vegetal con sabor a plátano y para ello pues vamos a necesitar un yogur, en mi caso es yogur vegetal con sabor a plato de Pastoret, me gusta bastante esta marca, es totalmente vegano y vamos a utilizar huevos de gallinas camperas como podéis ver y también vamos a utilizar harina y azúcar. Utilizo un yogur de 250 gramos. Utilizo 5 huevos de gallinas camperas, esto depende un poquito del tipo de huevo que vosotros utilicéis, si es más grande o más pequeño, y un vaso de harina integral y también levadura royal. El azúcar le voy a echar muy poquito porque solamente va a llevar 50 gramos nada más. Entonces, pues nada, nos vamos a poner con ello y a empezar a elaborar. Primero vamos a echar los huevos y comenzamos ya con toda la elaboración. En este bizcocho no se va a echar ni mantequilla ni aceite de comer, de oliva o de freír, porque no es necesario, ni de girasol ni de oliva, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a ello. El primer paso pues es añadir los huevos y una vez que ya los tengamos añadimos el azúcar y batimos todo muy bien con una batidora o con las varillas de batir. Y una vez que ya tengamos eso pasamos a los siguientes ingredientes. Una vez que vemos que ya está bien batido, añadimos la harina con la levadura y seguimos batiendo. En mi caso yo echo siempre el yogur al final porque queda como más cremosito el bizcocho, a mí me gusta bastante más. Vosotros podéis ponerlo antes o después. Yo primero echo la harina porque esta es harina integral. Si fuera otro tipo de harina igual echaría primero un ingrediente y después el otro, pero en este caso primero echo la harina integral con la levadura y acto seguido es cuando ya le echo el yogur y bato todo muy bien. Podéis echarle también chocolate si queréis, y algún añadido que queráis, o cambiar el tipo de sabor del yogur. En mi caso voy a hacer el yogur de plátano vegano totalmente, de la marca que os dije porque me gusta bastante. No es por promocionarla, pero en España esta marca pues para mí es una de las mejores en cuanto a yogures veganos. Entonces bueno, pues quería darosla a conocer. Bueno, en mi caso ya he introducido el yogur. Como os he dicho, pues he introducido 250 gramos de yogur vegano. Si queréis que el bizcocho esté más húmedo, podéis añadir pues un poquito de aceite, un poquito de mantequilla derretida, pero en mi caso no sería necesario porque este bizcocho pues es para desayunos y no va a ser para rellenar. Entonces bueno, pues con esto es más que suficiente. Son 250 gramos de yogur de plátano vegano y es más que suficiente. Una vez que ya tenemos todo muy bien batido, pues pasamos a hornear. Antes he calentado el horno previamente unos 5 o 10 minutos para que ya esté caliente, aunque bueno, depende también un poquito de la época del año. Si estás en invierno lo dejas un poquito más, y si estás en primavera o verano pues no es necesario precalentar tanto, ¿de acuerdo? Porque enseguida sube. Entonces bueno, ahora simplemente es batir bien y después ponerlo en un molde para hornear y dejarlo ahí pues entre 180 y 200 grados, depende un poquito de vuestro horno, hasta que esté doradito. Para saber que un bizcocho está hecho, simplemente pincharlo con un palillo de madera y cuando el palillo sale seco, pues el bizcocho ya está listo. ¿De acuerdo? Pero bueno, serán entre 20 y 25 minutos como mucho. Ya os digo que depende un poquito de la temperatura que tengáis en casa, la época en la que estemos y bueno, de vuestro horno también, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a acabar de batir esto y una vez que ya esté batido y aplicado en la fuente de horno, pues pasamos ya
a ver cómo quedó el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos allá. Quiero también comentar es que este tipo de molde que yo voy a utilizar pues es un molde ya indicado para bizcochos, pero si no tenéis un molde de estos de silicona, recordar que antes de aplicar el líquido del bizcocho, la mezcla del bizcocho, pues le añadáis un poquito de aceite o un poquito de mantequilla y lo untéis con un pincel o mantequilla derretida y lo aplicáis con las manos o con un pincel para que quede todo bien y no se os pegue el bizcocho. En mi caso no es necesario porque, como os digo, este molde ya es de silicona y no suele quedar pegado el bizcocho. Entonces, bueno, simplemente pues lo añadimos y ya estaría. Vamos a añadir entonces poquito a poco el bizcocho, toda la mezcla, escurrirlo bien y al horno. Vamos allá. Bueno, como podéis ver, ya hemos metido el bizcocho en el horno, la mezcla, y nos vamos a poner ya a hornear. Recordar que el horno a 180 o 200 grados, depende un poquito del lugar donde estáis, la temperatura que hay en la cocina y en el horno, y de vuestro horno. A 180 a 200 grados hasta que se dore y vais pinchando con un palillo. Tener cuidado al abrir la puerta y no la abráis muy pronto porque si no el bizcocho os baja. Muy bien, pues vamos a ello. Veáis así dorado por todos los lados, pues podéis comprobar con un palillo si ya está y retirarlo del horno para desmoldar. Dejar enfriar para retirar del molde y darle la vuelta. Aquí tenéis el resultado del bizcocho. Espero que os animéis a probarlo y a degustarlo. Lo podéis rellenar si queréis, nosotros simplemente va a ser para desayuno, así que bueno, pues cortarlo en las proporciones correspondientes y a ponerlo en la mesa. Si os gustan este tipo de recetas, sabéis que podéis seguirme a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Instagram y a través de Facebook. Y que podéis dar vuestra opinión sobre los bizcochitos o otras recetas que vamos haciendo. Ya me contaréis. ¿Vale? Venga, recordad que también podéis compartir nuestra receta, lo cual nos ayudará muchísimo. Gracias, que tengáis un buen día.